Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estarás viendo este video. Este video corresponde a la primera clase de análisis económico de los mercados turísticos. Mi nombre es Germán Herrera y soy una de las personas que lo va a acompañar en este recorrido. En la clase de hoy lo que queremos ver es la importancia del turismo internacional a nivel mundial. Para eso tomamos los datos, los últimos publicados, de la Organización Mundial del Turismo que corresponden al año 2018. En el 2018 el turismo movió a nivel mundial 1,7 billones de dólares. Eso representa el 29% de las exportaciones mundiales de servicios. Recordemos que el turismo es un servicio. Y si lo vemos a nivel global de todas las exportaciones representa el 7%. En este movimiento de 1,7 billones de dólares, lo que vemos es que 1,5 billones de dólares se movieron entre los destinos y lo que movió el transporte de pasajeros, que ya vamos a ver que es transporte aéreo, transporte también terrestre, fue de 256 mil millones de dólares. Para que ustedes dimensionen un poco estos valores, les comento que las exportaciones totales de Argentina, en todo tipo de relacionado en bienes, alcanzó alrededor de los 60 mil millones de dólares. Y las exportaciones que realizó Argentina en turismo en el año 2018 fueron de alrededor de 6 mil millones de dólares. El turismo internacional ha evolucionado fuertemente desde 1950 hasta ahora. Partimos en 1950 con 25 millones de viajes internacionales. En el año 2015 superó los 1.100 millones. Y en el año 2018, que es el último dato que tenemos, alcanzó los 1.400 millones. Y eso nos muestra un aumento con respecto al año previo del 5%. Todavía no tenemos datos del 2019, pero va a andar cercano a los 1.400 millones. En el 2020 esperamos, y ustedes deben estar al tanto, que ese valor va a disminuir. Algo que ya sucedió en años previos cuando hubo una pandemia también declarada por la Organización Mundial de la Salud, que fue en el año 2009. Como les decía, y como ustedes ya saben, el turismo internacional ha ido evolucionando fuertemente a lo largo de los años. Hay algunas cuestiones que lo explican. Por ejemplo, que vivimos en tiempos de paz, que hay vacaciones pagas, que el turismo dejó de ser un bien de lujo y es casi para muchas personas una primera necesidad, que además se modificó y se facilitó la infraestructura, se solucionaron problemas de visado, hay países que permiten la libre circulación de personas entre sí, como por ejemplo la Unión Europea. Todas estas cuestiones, más otras que ustedes tendrán que ir pensando, fueron los que hicieron que el turismo crezca fuertemente en los últimos años. Y esperamos, más allá de este bache que vamos a tener en el 2020, relacionado con algo que excede a nuestro sector en particular, que el turismo se siga comportando de la misma manera. En esta filmina lo que vemos es cómo fue creciendo a lo largo de los años el turismo internacional. Tenemos dos barras, una azul y una verde. La azul hace referencia a las llegadas vinculadas en cantidad de personas, el porcentaje de aumento con respecto al año previo. Y el verde hace relación al monto de dinero que generaron el turismo internacional, en este caso como exportaciones. Si ven, en los últimos años el turismo internacional siempre creció, salvo en el año 2009, en el cual hubo una caída en la cantidad de personas que hicieron turismo internacional y también una caída en los ingresos que generaron, y esto está vinculado con dos cuestiones fundamentales. Una, la gripe A, H1N1, que fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y otra que ese mismo año también hubo un impacto muy fuerte de la denominada crisis financiera internacional. Si empezamos a analizar un poco la llegada de turistas internacionales y lo dividimos por continentes, como ustedes saben, la Organización Mundial del Turismo lo que hace es agrupa de diferente manera a los países. Por ejemplo, considera a Europa, Oriente Medio, África, Américas y junta a Asia y el Pacífico. Como vemos acá, 1 de cada 2 turistas internacionales visitó Europa. Asia y el Pacífico fue visitada por 1 de 4 turistas internacionales. Y en el caso de las Américas, 15 de cada 100 nos visitaron.
todavía lo que capta África es muy poquito, el 5% del total de las personas que se movilizaron. Hago una aclaración, yo digo personas, pero en realidad cuando digo personas, lo digo por simplificarlo, que lo que estamos hablando es que se movilizaron, hicieron 1.400 millones de viajes internacionales y una persona puede haber realizado más de uno. Entonces no necesariamente esos viajes representan una persona. 1.400 millones de viajes no necesariamente es lo mismo que 1.400 millones de personas. Recién vimos que Europa, por ejemplo, se llevaba de cada 2 viajes que se realizaban a nivel internacional, uno era visitando Europa. Pero ahora lo que queremos analizar es en relación a ingresos. Y acá vemos que Europa, si bien recibe muchos turistas internacionales, baja la participación que tiene en cantidad de dinero. Y América, que recibía el 15% del total de los turistas internacionales, recibe casi un cuarto de los dólares que se generan a nivel internacional en el turismo. Asia y el Pacífico también aumenta su participación. Y África, dijimos que tenía un 5% de los turistas internacionales, pero recibe bastante menos de ingresos relacionados en dólares. Acá ya podemos sacar unas conclusiones. Las personas que viajan a Europa tienen un monto, un gasto por viaje menor a las personas que visitan América. Seguimos hablando de estas divisiones que hace la OMT y acá vemos ya en números lo que representaban estos porcentajes y la evolución. América del Sur, América Central y América del Norte recibió en total 216 millones de personas, mejor dicho de viajes, lo que representó 334 mil millones de dólares. Eso es lo que le dejó el turismo internacional a las Américas. Europa recibió 710 millones de personas o de viajes, un 5% más que el año previo, y eso representó 570 mil millones de dólares. Vemos otro extremo, el extremo de los lugares que menos reciben, Oriente Medio y África, recibieron entre 60 y 67 millones de viajes internacionales, y en montos África recibió muy poquito, 38 mil millones de dólares, aunque para su economía pequeña este monto es muy significativo. Oriente Medio recibió 73 mil millones de dólares. Y Asia y el Pacífico, ya vamos a ver la importancia que tiene ahí algunos países, especialmente China y Australia, recibieron 348 millones de personas y 435 mil millones de dólares. Y acá el crecimiento fue más importante que en el resto de las regiones, el 7% en cantidad de viajes y el 7% en dinero, con respecto al año previo. Pasemos ahora a analizar los 10 principales destinos a nivel internacional, esto vinculado en países, estos 10 principales destinos de esos 1.400 millones de viajes que se realizaban a nivel mundial, el 40% se lo llevan estos 10 destinos. O sea que el resto de los destinos del mundo, los otros 200 países o un poco más, se reparten el 60% de la torta. Y acá vemos que el que recibe mayor cantidad de turistas es Francia, 89 millones, España le sigue con 83 millones, Estados Unidos con 80, China con 63 y así respectivamente. Vemos que los primeros de estos 10 tenemos varios europeos, China, Tailandia, México y Estados Unidos son los 4 que no pertenecen a Europa. Esos 4, como vemos, tienen una importancia bastante grande. En el caso de Estados Unidos es el tercero y aparte ha crecido un 4%. En el caso de Tailandia es el noveno, pero viene creciendo fuertemente, el 8%. Y el Reino Unido, que es el último de los europeos que está en esta lista de 10, viene disminuyendo su participación. La estrella del año 2018 sin duda es Turquía, con un 22% de incremento en la cantidad de turistas. O sea que si lo vemos con respecto al año previo, ha recibido casi 10 millones más de turistas, para decirlo en términos precisos, de viajes internacionales. Pero, como vimos recién, había un país, Francia, que se llevaba la mayor cantidad de turistas. Pero esto no necesariamente se refleja en la cantidad de dólares. Estados Unidos era el tercero, pero vemos que Estados Unidos triplica la cantidad de dólares que se lleva España en turismo.
y tenían casi la misma cantidad de turistas. Estados Unidos se lleva 214.000 millones de dólares. España, Francia, Reino Unido, Italia, todos ellos que tienen una participación importante en cantidad de viajes, no es tan grande su participación en cantidad de dinero. Alguna conclusión que podemos sacar acá es que el que viaja a España no solamente elige ese destino, sino que probablemente elige España, Francia, Reino Unido, Italia. Y el que viaja a Estados Unidos, que tiene el tamaño prácticamente de un continente entero, lo que hace es visita quizás New York, California, Washington, y todo ese gasto queda dentro del mismo territorio. En el otro caso, pongámoslo a pensar nosotros, cuando nosotros decimos que voy a viajar a algún lugar, podemos llegar a decir vamos a viajar a Estados Unidos, o decimos viajamos a Europa, y dentro de Europa visitamos más de un país. Esta podría ser una de las explicaciones por las cuales Estados Unidos recibe la misma cantidad casi de visitantes por año que España, pero triplica el monto en miles de millones de dólares. Si vemos acá crecimiento, ¿sí? Vemos que China viene creciendo fuertemente igual que Japón. Casi los dos con el 20% de crecimiento en cantidad de dólares que reciben con respecto al año previo. Pasemos ahora a nuestro continente. Como habíamos dicho, nuestro continente, del total de viajes internacionales que se realizan, de esos 1.400 millones, recibió el 15%. Ese 15% son 216 millones de viajes y fue un incremento moderado con respecto al año previo del 2%. Eso quiere decir que nuestra región creció menos que lo que lo hizo el mundo. El mundo creció el 5%, nuestra región tan solo el 2%. Y en cantidad de dinero, nuestra región se mantuvo constante con respecto al año previo. Se lleva el 23% de la torta, lo cual es muy importante. Y esto representa 334.000 millones de dólares. Ahora pasemos, recién estamos hablando de qué países o qué regiones son las que reciben los turistas. Ahora pasemos al otro lado, ¿sí? Recién estamos analizando como exportaciones, ahora importaciones sería cuáles son los lugares del mundo que emiten mayor cantidad de viajes. Y acá vemos nuevamente que Europa recibe 1 de cada 2 viajes internacionales, pero también son los que más viajan a nivel mundial. 1 de cada 2. América participa en el 17% como emisor, África el 3%, Asia y el Pacífico el 26%. Hacia el Pacífico, Europa y América tienen un comportamiento similar en cuanto a lo que es cantidad de viajes que realizan al exterior y cantidad de viajes que reciben. En el caso de África tenemos más viajes que reciben de lo que ellos realizan. Y esto, una de las explicaciones puede estar en que África es un continente más pobre que los otros, por lo tanto tiene menos posibilidad de viajar al exterior que los ciudadanos europeos, los ciudadanos de las Américas o los ciudadanos de Asia y del Pacífico. Veamos ahora la otra parte que está relacionada con qué países son los que más gastan en cantidad de dólares. Y acá vemos que China, que era uno de los que recibía, estaba en el top 10 de los que más turistas recibía y mayor ingreso obtenía por el turismo, es uno de los que más gasta y más que triplica en relación a los ingresos que obtiene el gasto que realiza, 277.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene un resultado bastante bueno del turismo internacional porque ellos recibían del exterior alrededor de 210.000 millones de dólares. Y los estadounidenses gastan en el exterior solamente entre comillas, 144.000 millones. Por lo tanto, para ello el turismo internacional le da un resultado en divisas positivo. Tenemos después el caso de Francia, Australia y la Federación Rusa, que vienen aumentando fuertemente su gasto con respecto al año previo. Australia, un país pequeño en cantidad de habitantes, gasta 37.000 millones de dólares. Canadá, otro país pequeño en cantidad de habitantes, gasta 33.000 millones de dólares. ¿Por qué les digo que gasta mucho y que son pequeños? Australia, Canadá tienen algo menos de habitantes que lo que tiene nuestro país, Argentina. Pero Argentina gasta muchísimo menos
casi un tercio en proporción de lo que gastan esos países en turismo internacional por año. La movilidad que utilizan los turistas internacionales, los viajes internacionales, es claramente la más importante: los vuelos aéreos con el 58%, carretera un 37%, las vías navegables, ríos, mares, etc., solamente un 4%, y muy poquito los viajes internacionales se realizan en tren con tan solo el 2%. Veamos, relacionémoslo con lo que está pasando en el 2020, si cada vez están más prohibidos o suspendidos los viajes internacionales por el coronavirus, si esto va a afectar o no fuertemente al turismo internacional. Ya sabemos que sí, ya sabemos que esto ya pasó otra vez en la historia, hace poco, año 2009, lo que no conocemos esta vez es la magnitud que va a tener la caída. ¿Cuál es la principal motivación que tenían los viajeros internacionales para moverse de un lugar al otro? La principal es el ocio, el entretenimiento y las vacaciones, con un 56%, un 27% está vinculado a visitas a familiares y amigos, motivos de salud y religiosos, y los motivos profesionales y de negocios, un 13%. Esto después va a tener consecuencia en el gasto. Históricamente, los que más gastan por viaje son las personas que se trasladan por motivos profesionales y de negocios, y al otro extremo, los que menos gastan son los que visitan a familiares y amigos. ¿Por qué? Porque los que visitan a familiares y amigos, generalmente, la parte del alojamiento no lo erogan ellos, sino que en esta visita a un familiar o un amigo incluye que ese familiar o ese amigo los recibe en su hogar. En el caso de los negocios y motivos profesionales, generalmente estos tienen un nivel de gasto mucho más elevado que los que visitan a familiares y amigos, porque mucha parte de estos viajes son más cortos en tiempo y suelen ser financiados por terceros. Por ejemplo, pensemos en una empresa farmacéutica que le paga un viaje a un médico al exterior. Lo que hemos visto hasta ahora es un pantallazo de lo que sucedió en el año 2018 en el turismo internacional, una evolución a lo largo de los años, la importancia que tiene el turismo como exportación a nivel global. Vimos cuáles son los principales países que, en cantidad de turistas que reciben, en cantidad de turistas que emiten, y vemos también en este panorama que hay una gran concentración en relación a los 10 principales países que reciben, que son beneficiarios del turismo internacional, que son alrededor del 40% los que se llevan todo el ingreso turístico internacional, y que hay 10 países que realizan el 50% del gasto turístico internacional. Argentina, como sabemos, no aparece en ninguno de ellos. Ningún país sudamericano aparece entre estos 10, sí aparecen países americanos como Estados Unidos y México. Una vez que terminen de ver este video, lo que nos queda de esta primera semana de clases es ver el informe completo de la OMT, analizar las preguntas, las temáticas que nosotros creemos que deberían ustedes internalizar y poder sacar conclusiones de lo que es el movimiento internacional del turismo, y después los invito a ver el otro video que está relacionado con el comportamiento de la demanda. Y empezamos ahí, a partir de ejemplos, a analizar lo que es una tendencia, lo que es un ciclo y lo que es una estacionalidad. Bueno, hasta acá el primer video, muchas gracias y estamos en contacto.